Un momento, por favor. Ok. Bueno, empezamos. ¿Cuál es el nombre de la organización? Voces de México, Paz y Justicia Social. ¿Cuál es su ubicación? Bueno, la zona donde se quería incidir es en Ecatepec. Ajá. Ajá. Ok. ¿Cuándo se creó esta organización? Yo creo que hace como 4 años. No tengo como el dato ahorita. Ajá. Pero sí, más o menos 4 años. Okay. ¿Me puede platicar un poquito sobre la historia de la organización, por favor? Pues mira, esa organización se creó justamente cuando se toma la parte del sexenio de nuestro presidente actual. Yo estuve ahí como en el movimiento del 132 y todo eso. Me tocó estar en el posgrado La Ibero cuando pasó la situación. Y bueno, la idea era como esta parte de incidir, que la gente conociera como toda la cuestión de derechos humanos, porque pues nos damos cuenta, ¿no? De que los chavos no saben qué había pasado, por ejemplo, en Atenco, no sabían de las alertas de feminicidio en México, en el Estado de México, de las recomendaciones internacionales que había en torno a la figura de Peña como gobernador, ¿no? Entonces, no tenía un índole político, puesto que yo no pertenezco a ningún partido, pero sí a un índole social, porque se nota una necesidad también de que la gente conozca no solo la realidad de México, sino también sus propios los derechos, ¿no? O sea, la parte de incidencia en paz, en cultura de paz, ¿no? En educación cívica, todo eso. Entonces es como que así surge la idea. Nos juntamos algunos amigos y empezamos a hacer una planeación de un programa, sobre todo educativo, no formal, se pudiera incidir en zonas rojas. Por eso era Ecatepec una zona, porque justo ahí es donde estaban como las alertas de feminicidio y demás. Hicimos ahí un análisis, estuvimos haciendo un diagnóstico social en la zona, nos dimos cuenta de todas las carencias que había y sobre todo que había una cultura, o hay una cultura muy fuerte todavía, como de machismo, y que tampoco las chavas la verdad tienen como las ganas de salir adelante o de buscar nuevas formas o cómo romper las estructuras, ¿no? Que ya están. O sea, hay como todo una cultura de así está bien, así ha sido siempre y así va a ser, ¿no? Entonces, como que por ahí fue la onda. Ya entonces estuvimos haciendo como tipo escuelita, ¿no? Como, yo creo que casi un año, pero pues yo tuve que regresar como a trabajar porque yo había dejado de trabajar para hacer la asociación. Y bueno, estuve dando también algunos cursos, algunas capacitaciones en el tema, sobre todo como de proyectos sociales. Pero bueno, ya por cuestiones personales y porque la verdad es que sí me di cuenta que me falta todavía como este soporte económico, ¿no? Para poder seguir incidiendo, pues lo dejé pasar. Y bueno, en un principio los recursos, ¿quién los aportó cuando empezaron a trabajar con la organización? Pues sí, salieron de mi bolsillo. Sí. ¿Y ustedes cómo identificaron entonces que esas necesidades eran las que necesitaba la población? Mira, yo tengo un estudio que se llama Maestría en Responsabilidad Social, ahí de la Anáhuac del Norte. Entonces, de ahí pues sabemos un poquito de lo que es proyectos sociales, hacer diagnósticos sociales. Entonces hicimos el diagnóstico en base a una encuesta, se hizo entrevista, se hizo, ahora sí que se delimitó la zona a trabajar y se trabajó, se fue a cada una de las casas de la comunidad en donde se nos abrió la oportunidad de hacer entrevistas, hacer instrumentar cuestionarios,
se sacó como una media de lo que de las respuestas, ¿no? Y así se delimitó cuál era la problemática, ¿no? Y una de las problemáticas que vimos pues fue justamente esa, la falta de educación tanto en cultura de la paz como en general de desarrollo humano. O sea, no hay grandes expectativas, es gente que siempre ha vivido ahí, siempre ha vivido de esa manera, no tiene en general una mayor expectativa porque no la conoce. Entonces, o sea, no puedo yo saber que hay una vida mejor si no tengo idea de que hay una vida mejor, ¿no? ¿Cómo voy a desear algo que no tengo aspiración de algo que no conozco? Sí, claro. Entonces, como de ahí sacamos. Creo que había muchos otros temas, O sea, un tema también importante era la parte de salud en cuanto a nutrición. La parte obviamente económica, que tampoco había como ingresos propios para una persona, y sobre todo con las madres, tanto solteras como no solteras, y en adultos mayores. O sea, sí hay muchos temas que tratar, pero bueno, nosotros decidimos irnos por esta parte primero de educación no formal en esta parte de cultura de paz. No sé, a lo mejor hoy me queda más claro a través ya de ciertos años y de ciertas experiencias que ya no lo haría igual, o sea, no lo haría igual, porque no puedo ya decirle a alguien que tenga paz, ¿no? Que hacer un plan de desarrollo humano, si antes no se cubren sus necesidades básicas, que es la alimentación, que es la salud y que es que ellos tengan una forma digna de ganarse la vida. Entonces no lo haré igual, o sea, también por eso como que no es que me desencantara, sino que vi como la realidad diferente y dije, bueno, no quiero hacer una asociación como muchas, ¿no? Que solamente te la pasas predicando y no puedes hacer nada para mejorar en realidad o arrancar de raíz los problemas. Si yo voy y le digo a una persona, sí, mira, es que la parte del crecimiento personal y piensa positivo y demás, pero no le doy la herramienta para que por lo menos coma bien, para que pueda generar ingresos, para que si tiene un dolor pueda bajar ese dolor, ¿no? Con un dispensario médico, lo que sea, pues es como hablar nada más por hablar, no estás generando ningún cambio. A lo mejor habrá alguien, ¿no? Que diga, no, sí, voy a pensar positivo y va a salir adelante, pero no le estoy dando las herramientas. Y la verdad es que el tiempo era como apremiante para mí en ese momento. Yo tenía también muchas deudas personales y la verdad es que sí, salió todo como muy rápido. No hubo una verdadera planeación previa. O sea, sí teníamos ganas, nos tardamos en el diagnóstico a lo mejor unos 6 meses haciendo la parte de la entrevista y demás. Con eso nos comió el tiempo, y bueno, era necesario, sí, pero pues yo creo que no se hizo como debía de ser, ¿no? Bueno, no se hizo como debía de ser, fue como muy emocional. Entonces, pues no, o sea, sí hay muchas cosas que cambiaría. Y bueno, cuando ustedes comenzaron, ¿qué infraestructura tenían? Me refiero, por ejemplo, a la oficina, algún escritorio. El lugar donde se impartían como los clubs, ¿no? Era como un club de desarrollo humano, y donde se dan las pláticas y todo, pues es una bodega que mi papá me presta, o sea, es de él, la infraestructura, y pues ahí teníamos todo, ¿no? Cañón, computadoras, sillas, todo lo necesario lo tenía ahí, pero todo era como, digamos, en comodato, ¿no? O sea, nada más me lo prestaban. Y el material con el que se trabajó, cartulinas, plastilinas y todo, fue una donación. No recuerdo hasta el nombre, la verdad, de la escuela, que es una escuela primaria de la zona, de Fuentes del Valle. Ellos me donaron todo, fueron, y se hizo una actividad con los niños de la primaria que donaron las cosas y con los niños de la comunidad que lo recibieron o con los que estamos trabajando. Y ellos lo donaron. También tuve una donación de como material didáctico, como
los aros, balones, cosas de ese tipo. Pero al fin todo lo terminé donando, o sea, tampoco me lo quedé, ¿no? Okay. Ya cuando decidí que iba a darle una pausa a esto, todo busqué que llegara a las manos, ¿no? Que necesitaba. Y entonces, ¿me puede comentar un poquito cuándo es que dejó de ser activa la organización o cómo Yo creo fue? que al año de crearse. Ajá. Es que ahorita no tengo como las... Por aquí tengo... Déjame ver si encuentro. Déjame... Es que no me acuerdo ahorita en qué fecha se creó, pero hemos de haber durado como... Aquí está acta de voces, déjame ver qué fecha se abrió. Pero pues yo creo que al año. Mira, fue en el 2013, justamente, en febrero del 2013 cuando se creó. Y hemos de haber estado, te digo, como 6 meses como en el diagnóstico, otros 6 meses como activos, más o menos. Entonces, como en el 2014, ya de hecho, sí generé el CLUNY y lo pues registrada de ahí me de haber tomado. Y pero ya no lo renové. Ok. Y bueno, ya cambiando a otra cosita, ¿me puedes seguir platicando un poquito más sobre los servicios que ofrecía su organización y quiénes eran los beneficiarios? Sí, mira, en un inicio, o bueno, lo que sí se hizo, más que lo que quedó en papel, lo que sí se hizo fue hacer un club de desarrollo humano. Empezamos atendiendo a los niños y como un club de padres. Entonces teníamos alrededor de 30 a 50 niños, depende del sábado, ¿no? El fin de semana. Se les invitaba, los niños llegaban, se dividía por edades, se hacían grupos y bueno, entre nosotros los chicos que me apoyaban, pues nos dividíamos a los niños, hacíamos, se llaman como corrillos, ¿no? Un grupito. Se hacía una dinámica de bienvenida, un juego, se daba un tema a través de dinámicas para los niños, donde era como una escuela de valores, ¿no? O sea, se hablaba de la honestidad, del respeto, de la limpieza, de la amistad, ¿no? O sea, como todos esos valores de la familia, se daba a través de dinámicas que podían ser con una pequeña obra de teatro, con teatro guiñón, con un video, con juegos, como fuera, ¿no? Depende de la dinámica. Y ya que pasaba eso, hacíamos una dinámica como para bajarlo, para que los niños dijeran, o sea, que se lo apropiaran del contenido, y también era a través de dinámicas, ¿no? Ellos podían dibujar, escribir o platicar, o ellos mismos improvisar alguna actuación, hacer algo, ¿no? A través de juegos. Sí. Y al final ya hacíamos como el cierre, que era como la despedida. Nuevamente hacíamos como una sesión de juegos y y se entregaban a sus casas. A veces iban por ellos, otros se iban solitos y otros los llevábamos, depende, ¿no? Al fin todo era así como de la propia comunidad. A los papás se les invitaba también a que asistieran en ese mismo horario, pero digamos en otro espacio, o sea, en ese mismo bodega, pero en otro espacio, para hablar con ellos también, el mismo tema que se habla con los niños, pero obviamente dirigido ya a adultos, ¿no? Entonces ahí sí, la verdad casi no iban los papás, ¿no? De hecho nos mandaban casi a los más chiquitos, eso también fue muy desesperante, porque nos mandaban como si fuéramos guardería, ¿no? Entonces eran niños de 2 años, 3 años, o sea, era muy complicado porque teníamos niños de 3 años y no teníamos niños de 10, entonces no somos pedagogos, ¿no? Tenía pedagogos, era una cuestión más como, era una idea diferente, pero la comunidad lo asumió así como, una guardería, ¿no? De fin de semana, que bueno, que se vayan a divertir, ¿no? Porque eran los días sábados o a veces domingos, ¿no? Entonces, lo veían más así, como que me voy a deshacer de los niños más latosos, ¿no? Y no había consistencia, o sea, si paseamos, no sé, por ejemplo, una piñata o había paseo o algo, pues sí llegaban un montón de chavitos, ¿no? Pero si era un sábado normal, era un tema normal,
luego se nos quedaba el material, ¿no? Porque esperábamos a lo mejor 20 niños y nos llevaban 5, ¿no? Y, o sea, como que esa parte de trabajo, pues sí se requiere que estés tú ahí permanentemente en la comunidad, que te sientan suyo, que te gane su confianza, que sea una cuestión que sea de cotidiana para ellos el verte ahí, que ubiquen qué es lo que haces, y eso implica mucho trabajo de incidencia en la comunidad, de conocer a los papás, de conocer a los niños, de ganártelos. Y eso es con el tiempo. Y lo que no tenía yo en ese momento era eso. El tiempo para hacerlo por la falta de recursos para mí, ¿no? Porque, o sea, todo eso salía de mi bolsa y pues yo tenía que trabajar. Sí, claro. ¿Cómo? Yo sé que había como proyectos, porque me tocó todavía, se dio, por eso saqué el Clooney, ¿no? Cuando salió, cuando empezaba todo lo de la cruzada contra el hambre y todo el rollo, y hacer los planes de que estaban ahí que estaban dando recursos para asociaciones de derechos humanos, pero nunca lo terminé como ellos lo querían. Fue más, yo pienso que mi miedo de no saber, de nunca haberlo hecho para mí, ¿no? Es mucho más fácil que te digan, mira, hazlo para alguien y alguien más te va diciendo, ¿no? A tú hacerlo como solita, todo gestionarlo. Y eran como muchas pláticas y todo, pero yo sentía que todos estaban súper dispersos. No era como una coordinación, no sé, a mí me faltó como la experiencia, yo creo, ¿no? Para lograrlo. ¿Recuerda cuáles fueron las etapas más difíciles de la organización? Yo creo que todas, porque pues por eso no probé. O sea, de inicio, mira, el tema más difícil yo creo siempre va a ser el volverte a una tarea autorizada. Súper complicado, es una cuestión muy, muy compleja, no es nada fácil, y pues si no es una tarea autorizada no te apoyan, ¿no? Y para que te apoyen tienes que tener ya una estructura y tienes que tener ya una como una carpeta de trabajo, ¿no? ¿Cómo hacer la carpeta de trabajo si no tienes recursos? Pues es un círculo vicioso. O sea, no me das porque no te demuestro que lo he trabajado. No puedo demostrarte que lo trabajo porque no tengo con qué trabajarlo. Entonces es un círculo vicioso. Yo creo que esa es una. Y dos, la incidencia en comunidad. O sea, sí es complicado porque creo que le tiramos muy fuerte a una zona que sí es la Luis Donaldo Colosio. Es una zona muy complicada, es un foco rojo de Catepec. Hay un índice muy fuerte de violencia y de drogadicción y de muchas cosas ahí. Y yo creo que le tuvimos que haber tirado de primera instancia a algo más asequible, algo más así, para no entrar como con todo. Y pues sí fue complicado la aceptación en la comunidad, porque no somos de ahí, o sea, el terreno que tiene mi papá es de ahí, pero no vivimos de ahí. Entonces, aunque sí nos ubicaban y por eso nos dejaban trabajar, porque tampoco tuve trabajo, tampoco fue fácil, ¿no? Ganarte a la gente y demás. Y pues sí, el tema del tiempo, para mí eso es como lo que me mató yo siempre. Y bueno, en tu opinión, ¿cuáles son los principales mecanismos, tanto internos como externos, con que se sostiene una organización? Bueno, interno pues tiene que haber una programación. O sea, debes de tener realmente un proyecto, debes de tener metas claras, debes de tener puntos, o sea, indicadores también súper concretos que puedan ser rápidos y que puedan ser eficientes y precisos. Que no tengas que invertirle así las décadas para hacer tu programación. O sea, debe ser un proyecto que lo entienda cualquiera, o sea, que si tú no sabes lo puedas seguir el siguiente. Que cualquiera pueda recolectar los datos que necesitas para que salgan tus indicadores. O sea, debe de ser algo
muy familiarizado, debe de ser algo sencillo, debe de ser algo no tan rebuscado. Yo eso es lo que creo. Y obviamente debe de tener una estructura de tu organización, debes de tener gente comprometida, tanto voluntarios como los recursos también para pagar, ¿no? A gente que trabaje ahí. Sí. Ambas cosas son importantes, tanto gente a la que tú puedas pagar, incluyéndote tú como voluntarios. Entonces, sí, el factor de capital humano, pues obviamente es lo básico. A factores, bueno, y la capacitación, ¿no? Igual, la capacitación y la motivación del personal. O sea, es que el tema de capital humano, yo siento que es el 80%, ¿no? Y el 20% debe de ser necesariamente también las finanzas. Y digo el 80 porque es más fácil que si tienes gente comprometida se puedan lograr puntos de campaña para generar fondos. No que tengas los fondos, sino tengas la gente con quien moverlos, ¿no? Sí. Y a nivel externo, pues sí debes estar como bien conectada. O sea, eso es lo que yo me di cuenta. Yo estuve yendo aquí a varias como capacitaciones y cuestiones ahí de organizaciones de la sociedad civil en el Estado de México, igual de Ingesol y todo el rollo. La verdad es que me harté, puro político que dices, no puede ser, puras asociaciones, o si no son del PRI, son de Morena, y se a la madre, y escuchas muchos comentarios como de que si van a bajar los fondos, que chido, ¿no? Ya me los robé, ¿no? Y da mucho coraje. O sea, el tema de cómo han hecho de las organizaciones civiles un capital político es de verdad de mucha tristeza. Entonces, y de mucho coraje, porque no es posible, ¿no? O sea, ya se metieron como a las entrañas de lo más noble de la sociedad y sigue siendo por una cuestión política, sigue siendo para hacer capital político. Ese sí te apoyo, pero tienes que estar con tal facción. Sí te apoyo, pero tienes que meter como un banderín de este color. Pues no se me hace como ético. Y es algo que el propio gobierno sabe, conoce y la verdad es que está súper respaldado por ellos mismos. O eres de ellos o no eres de nadie y nadie te va a ayudar ni te va a tender la mano. Entonces, pues sí, o sea, a nivel externo pues es como tener, literalmente como dicen, pues un padrino, tienes que tener alguien que te respalde. No puede ser así como súper autónomo, la verdad, es complicado. Y bueno, entonces ahorita que me platicas esto, entonces ¿cuál es el mayor reto que debe resolver una organización para mantenerse activa? Ay, el mayor reto yo creo que es el volverse autosustentable, autosostenible, ¿no? Ser sostenible en el tiempo, tanto por una cuestión financiera como de capital humano. Y buscar como las alianzas estratégicas para lograrlo, sin necesidad de volverte de una facción partidaria, ¿no? Que pueda respetarse como esta autonomía de las asociaciones. Yo creo que ese es uno de los más grandes retos. Y a nivel como externo, general, a nivel interno, el consolidar el consolidarse como una estructura, tanto, o sea, como con su gente, con sus voluntarios, con las personas que están confiando en la asociación, como con la comunidad. El que realmente se manifieste lo que se tiene en papel. Y es un reto, ¿no? Lograr materializar los proyectos. Sí, claro. Como me comentabas, ¿en alguna ocasión trabajaron con convocatorias de Indesol? No te puedo decir que la trabajé, puesto que nunca la ingresé. Eso es honesto. Okay. Sí fui a las capacitaciones, pero nunca logré meter el proyecto. Y era un poco complejo porque las capacitaciones eran hasta Coyoacán,
no había aquí cerca, muy disperso el ambiente, o sea, eran, no sé, o sea, si te citan a las 8, la cuestión de las preguntas era repetitiva, no había como una secuencia, era como explicarte lo mismo, y justo las convocatorias eran súper específicas, y las preguntas no dejaban avanzar, y siempre son las mismas personas, ¿no? Que además después te vas enterando lo que te digo, ¿no? Que son, ya están, o sea, ya lo tienen ganado, pues son de los propios partidos, ¿no? O sea, de una u de otra, o sea, no le pongo color, no es lo mismo. Entonces, las propias directores o las propias personas que están ahí como capacitando, a veces no facilitan los procesos. No los facilitan porque no hay como, o sea, obviamente los rebasamos, no es porque no quieran, los rebasamos, tienen muchas asociaciones muy poco personal capacitado y sobre todo especializado en el área. Es gente que la mayoría ya lleva años ahí de sol y ya se creen que se las saben todas, y es como, si no eres hijo de no sé quién o tu padrino no es quién sabe quién, no te puedo dar una cita porque no tengo tiempo. A veces es porque no quiera, no tengo tiempo, y no hay como el personal para que te atienda en otro horario a ti, ¿no? Y te dicen, no, pues sí, por eso ven a las capacitaciones, y vas a las capacitaciones y son 4 horas perdidas de tu día, porque van a ver todos los puntos de las convocatorias que están y tú vas por uno en específico, y en realidad no te quedó claro cuál era el punto que necesitabas cubrir, porque no hay tiempo. Y bueno, ya como última pregunta, ¿piensas volver a retomar lo de la organización? Sí, pero diferente. O sea, te digo, o sea, a mí me quedó como muy claro de esta experiencia que sí está padre hablar de derechos humanos, sí está muy padre decirle a la gente, empoderar a la gente de una cuestión como personal, pero no puedes hacer eso si no tiene la gente comida, si la gente está enferma, si la gente no tiene trabajo. Entonces, en todo caso que le hiciera, como que le voy más a otra área, ¿no? O sea, ahorita me mueve a mí mucho como con intereses personales la parte de salud. O sea, me refiero, veo que la gente sufre mucho, ¿no? Y que no hay como la parte de medicina que atienda sus verdaderas necesidades, ¿no? Pero no sabría cuándo lo puedo retomar. O sea, ahorita yo sigo haciendo trabajos y campañas y sigo lanzándome con amigos a hacer cosas, pero no son proyectos que vayan a nombre de la asociación, y no son proyectos que honestamente tengan una incidencia a largo plazo. Son como más campañas, ya sabes, de abrigos, de defensa o cosas así, ¿no? Sí. Son como más de incidencia así rápida, ¿no? Inmediata. Okay. O sea que, así, como trabajar la asociación, no lo sé. No lo sé, como que tampoco me quedan como muchas ganas ahorita. Sí, lo entiendo. Muy engorroso, y yo al final terminé pensando, pues si quieres hacer un bien, no necesitas ponerte una camiseta, no necesitas que se te reconozca nada, no necesitas hacer como grandes cosas engorrosas, y menos cuando a lo mejor sabes que en este momento de tu vida no tienes el tiempo que se requiere y mucho menos el recurso que necesitas tan solo para ponerla a trabajar. Entonces mejor lo programo así, como que al año hago 2 o 3 campañas, invito a la gente, la verdad es que sí viene gente, y pues salimos, ¿no?, a ciertos puntos. Y pues está padre, o sea, sigo haciendo como cosas que me vienen, que siento que se inciden, aunque no sean proyectos de incidencia permanente o a largo plazo. También es verdad. O sea que, bueno, se podría decir que sigues haciendo cosas, pero no, como dices, no a nombre de la organización, sino ya más por fuera, ¿no? Sí, como a nivel personal.
Ah, ok. Como Bueno, voluntaria. Pues, sí, está muy bien. Qué bueno y te agradezco mucho el tiempo por esta entrevista. La verdad es que nos va a servir mucho la información.